No, no, no. Qué gusto saludarte, Mónica Revilla, en el espacio de mi querido Gonzalo Oliveros, que hoy no va a estar con nosotros. Te doy la bienvenida. Oye, qué buena mano tenemos en este programa contigo, Mónica. Cuéntanos del proyecto pasado. ¿Cómo le fue? Cuéntanos. ¿Y cuál fue? Le fue, le fue muy bien al baile de los 41 Qué y te bárbaro. agradezco enormemente esa conversación que tuvimos cuando se estrenó esa película y que nuevamente me vuelvas a dar espacio para hablar ahora de la nueva serie que se estrena hoy, Somos, en Netflix. No, estamos puestazos. A ver, al baile de los 41, ¿tú sabes más o menos cuánta gente la ha visto? ¿Te dan números en Netflix sobre eso, Mónica? Netflix no comparte sus números. Ándale. Lo único que comparte es si estamos en los primeros 10 lugares. Básicamente, y sí, la película estuvo posicionada en los primeros 10 lugares durante unos cuantos días, que es muchísimo para Netflix, y sí, sí se sabe que muchísima gente la vio. Entonces, yo muy contenta con ese proyecto. Bien, Mónica, bien. Ahora viene esta serie que se llama Somos. Es ficción basada en una historia que fue ganadora del Pulitzer, ¿no? Ginger Thompson de la masacre. A ver, cuéntanos de qué se trata. La serie está basada en el artículo La anatomía de una masacre de Ginger Thompson, que es una periodista ganadora del premio Pulitzer. Y básicamente cuenta la historia que sucedió en 2011, que fue cuando el cártel de los Zetas entró al pueblo de Allende y en un fin de semana mataron, se calcula que tal vez a 300 personas. Y este crimen pasó mucho tiempo sin llegar a las noticias. De hecho, fueron 3 años de silencio antes de que se publicara el primer artículo que comentaba la masacre de Allende, que fue en el 2014, ese artículo de Diego Enrique Osorno, y desde entonces ha empezado a salir la información un poco de cuentagotas de qué fue lo que sucedió en Allende. Y fue el artículo de Ginger Thompson, que sale en el 2017, que revela por primera vez qué fue lo que ocasionó esa masacre. Y fue una operación fallida de la DEA. Filtraron información de la DEA, estuvo mal manejada, una información sensible, y le llegó al cártel de los Zetas. Y los Zetas, enojados por esta filtración, decidieron vengarse con el pueblo de Allende, y así es como sucedieron las cosas. Oye, pero Mónica, demolieron casas, yo recuerdo comercios, mataron, secuestraron, cientos de hombres, mujeres, niños muertos en la calle. O sea, fue de verdad una masacre inolvidable en ese pueblo que además es frontera con Texas. Sí, está a unos kilómetros de Eagle Pass. De hecho, la Sí, gente que vive exacto. en Allende no ve la frontera como algo definitivo. O sea, casi siempre los fines de semana van a Eagle Pass, al mall de shopping, y por otra parte, los americanos también vienen a Allende y a Piedras Negras. O sea, es una frontera muy transitada y muy permeable en realidad. Ahora, es curioso, Mónica, que cómo lo que pasó en Allende no se originó en México. Es algo que nos exporta a Estados Unidos y es la masacre de un cártel hasta el momento, ¿no? La más Sí, grande. exacto. Bueno, la más grande, la que se sabe también, porque Exactamente, lo tienes toda más la razón. impresionante de esta historia es que se haya podido mantener en silencio durante tanto tiempo. Algo así de grande que no nos hayamos enterado. Uno se pregunta con todas estas fosas clandestinas que van saliendo. En el 2020 se descubrieron más de 500 fosas clandestinas. En el 2019 se descubrieron más de 800. Uno se Claro. pregunta cuántos Allendes podría haber ahí también, ¿no? Y una de las cosas que queríamos reflejar en la serie era justamente esta interconexión, cómo lo que sucede en Estados Unidos afecta a México, cómo lo que sucede en el norte del país o en el centro del país, todo está conectado. Y por eso también se llama Somos, porque en realidad esto no es algo que sucede en una burbuja, en un vacío. O sea, Allende de cierta manera, o lo que sucedió en Allende de cierta manera, tiene que ver un poco con todos, con la manera en la que se manejó la información en Estados Unidos, con los que consumen drogas, los consumidores de drogas en Estados Unidos, las fronteras, las reglas que se hacen en el centro del país. En realidad somos una comunidad. Pero, Y Mónica, lo que entiendo, y esto me parece muy importante señalarlo, que a diferencia de las series de narcos que hay justamente también en la misma plataforma y en otras, en Netflix y en Prime Video y en todas las que hay,
Esta es una serie, y creo que es la única, si no me equivoco, que cuenta la historia desde la perspectiva de las víctimas y no prepondera a los narcotraficantes. ¿Es correcto? Es exactamente así. Claro, eso es importantísimo. Desde el inicio lo planteamos así, queremos hacer la anti-narcoserie. Es una realidad de nuestro país y sentíamos que tenía que contarse de una manera más cercana a nuestras experiencias. Claro. Estaba muy glamorizada, muy superficial, se banaliza la violencia muchas veces en estas series y, se glorifica a la gente que nos aterroriza, ¿no? Claro, es Es que, un oye, yo esquizofrénico. me acuerdo que cuando vi la del Chapo, al final por poco lloraba y decía, suelten a este pobre hombre. O sea, es la primera vez que no se hace apología del crimen en una serie de narcos. Y eso, Mónica Revilla, me parece que tú y mi tocaya Fernanda Melchor han hecho un extraordinario trabajo dirigido por James Chamuse, en donde no se hace apología del crimen, en donde los hijos o los papás o nosotras mamás vemos esa apología del crimen y queremos casi, casi convertirnos en ellos. ¡Qué horror! A mí no me Claro, gustan las series de narcos, ¿eh? Nada. justamente queríamos cambiar esa narrativa y queríamos darle rostros a las cifras y queríamos también establecer algo que de cierta manera todos sabemos, pero a veces con tanto periodismo y tantas notas sobre la violencia en el país, se nos quita la sensibilidad. Entonces, era también decir, cuando hablamos de muertes, también estamos hablando de vidas. Entonces queríamos reflejar estas vidas en pantalla y lo que hicimos fue, son 6 episodios, los primeros 5 realmente solo se trata de esta comunidad, se trata de problemas de pareja, adolescentes que juegan fútbol, se trata de una vendedora de hot dog que ama y odia a su yerno a la vez, son vidas. Y luego no es hasta el final que sucede lo que todos sabemos que tendrá que llegar tarde o temprano, pero separamos esa violencia de las vidas cotidianas para darnos un momento Es de importante. conocerlos. Es importante. Mira, empecé el programa hablando de esto porque mi querido Pascal Beltrán del Río me compartió un video que pues me imagino que circula solamente, y eso deseo, entre periodistas, y que no sea un video público, porque me parece tan insano ver, si no es tu trabajo, pues, determinar si lo pasas o no lo pasas, porque es de una violencia brutal, cómo esos videos andan circulando en redes. A mí me asustaría enormemente que así fuera. El nivel de violencia ya es de una deshumanidad, Mónica, brutal. O sea, ver cómo un tipo dispara al cuerpo de una persona hasta que lo hace cachitos con las balas. Si ya la primera bala lo mató. Entonces Claro, ya es un tema eh, de qué están viviendo también los sicarios, ¿no? Que están, me parece muy importante, pues, saber qué pasa por su mente, qué piensan, qué creen, en fin, ¿no? Porque el modus operandi es brutal, Mónica, brutal. sí, lo que queríamos hacer nosotros también era quitar esta manera maniquea de contar estas historias, los buenos y los malos, y así de separados, ¿no? Porque realmente son situaciones muchísimo más complejas que eso. Sí. Y entonces esa era una realidad que queríamos contar y por eso también hicimos que fuera la serie coral, con muchísimos personajes y muchísimas perspectivas, porque depende de dónde estás parado, vives esa violencia de manera distinta. O sea, no es lo mismo vivir la violencia si eres una mujer, que si eres un hombre, que si eres el dueño de un rancho, que si eres un Exacto. vendedor ambulante. Entonces queríamos reflejar todas esas distintas perspectivas y ver cómo les afecta el crimen organizado y qué decisiones se ven obligados a tomar, que es difícil juzgar a la distancia. Eh, con El Señor de los Cielos hubo amenazas a la producción. No tememos posibles reacciones y amenazas, ¿verdad? En nuestro caso no, fuimos Bien. afortunados en eso, también es algo que sucedió hace 10 años
y nosotros tuvimos la fortuna de construir sobre periodistas y académicos que ya han estado haciendo estas publicaciones. Bien. Entonces, en realidad nosotros construimos sobre el trabajo de investigación de otros. Pues te mando un abrazo. Me considero tu madrina en el proyecto del baile de los 41 y ahora de Somos. Dicen en el teatro mucha mierda, Mónica, cuando te va muy bien. Entonces deseo que tengas ahora sí que mucha mierda, tú, todos los colaboradores, actores, todos los que participaron. Y hay que ver Somos en Netflix. Yo hoy no me la pierdo, te lo prometo. No, bueno.